Hola, hola, 8:24. Ya estamos en este espacio donde nos acompaña aquí en estudios la economista Paola del Carpio de la Red de Estudios de Desarrollo para el Desarrollo Redes. Paola, Hola, hoy tienes información importante. Obviamente el peruano tiene la preocupación. ¿Cómo va mi alimentación? La plata, el dinero, la inflación, ¿afecta un poco mi seguridad alimentaria? Cuéntame más de eso. Así es, Santiago. Bueno, en verdad venimos preocupados por el tema de la seguridad alimentaria hace ya bastantes meses, sobre todo desde que empezaron a subir los precios en la economía, porque sabemos que esto ha estado liderado sobre todo por el factor alimentario. Entonces, antes de pasar al tema inflacionario, hay que mencionar, aquí en Latina se habló un poco el lunes, me parece, de la inseguridad alimentaria que sufre en general el mundo con todos los shocks que ha habido. El 10% de la población mundial padece de hambre, el 30% de la población se encuentra en algún tipo de situación de inseguridad alimentaria. ¿Y qué significa inseguridad alimentaria? Es la dificultad de acceder a suficientes alimentos en cantidad o en calidad, ¿no? Porque ellos consideran una dieta saludable, no que comas cualquier cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos el dato para el 2022 del Perú, que no estuvo ahí. Sin embargo, podemos ver otros datos que nos dan cuenta de cómo nos va, ¿no? Entonces, veamos en términos de déficit calórico que mide el INEGI cada año, que significa si los peruanos están o no consumiendo suficientes calorías. Vemos que el 40% de los peruanos ingieren lamentablemente menos calorías de las que necesitan. Y aquí destaca la región de Pasco, la región de Arequipa y la región de Moquegua. Así Ojo, que complicado, 4 de cada 10, Pau, ¿ah? no, y en estas regiones que te digo estamos hablando ya de más de 50%, ¿no? ¿Qué pasa con la anemia? La anemia es un tema sobre todo en los más pequeñitos, entre los 6 meses y los 3 años, pues el déficit de hierro que nos puede generar problemas en el desarrollo cognitivo, físico y son irreversibles en el largo plazo si se dan sobre todo en esta edad. Y lamentablemente se incrementó en el 2022 al 42% de este grupo de niños. Pero hay algunas regiones, como es el caso de Puno, que están por encima, casi en el 70% de niños. Eso es muy preocupante, ¿no? La desnutrición crónica es algo que con el crecimiento y la reducción de la pobreza logramos combatir bastante bien, pero de todas formas se ha incrementado un poquito entre el 2021 y el 2022. En este momento, el 12% de nuestros niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica, es decir, que no crecen lo suficiente para su edad. Tremendo eso. ¿No? Y esto también importa mucho, ¿ah? Este es un indicador bien importante porque muchas veces asumimos solo que es cuestión de estar muy flaquitos, el hecho de estar mal alimentados, pero también, como decíamos, hay veces que no solo es que consumimos menos alimentos, sino que empezamos a consumir alimentos de peor calidad. Claro. Y esto también afecta, por supuesto, a nuestra salud. Y el 63% de los peruanos mayores de 15 años están o bien con sobrepeso o con obesidad. Así que tenemos que estar mucho más atentos a nuestra dieta en la medida de lo posible. Sabemos que es difícil porque los alimentos están bastante caros. Alarmante esa cifra también. Háblame un poco de inflación. ¿Qué estamos viendo aquí? Sí, a ver, como sabemos, la inflación en nuestro país se ha disparado desde la segunda mitad del año 2021 y sobre todo porque los precios de los alimentos aumentaron, ¿no? En este momento, la inflación alimentaria, o sea, solo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, se encuentra en 13%, pero es más o menos el doble que nuestra tasa de inflación, que ya es elevada. Algo que vimos aquí con cálculos de Diego Winkelried de la Universidad del Pacífico es que cuando la economía peruana tenía periodos de estabilidad monetaria, cuando todavía no nos había afectado de esta forma la inflación y siempre estábamos dentro del rango meta, que es entre 1 y 3% de inflación, aquí comparamos cómo nos afectaba la inflación a aquellas personas que están en condición de pobreza o pobreza extrema y aquellas personas que están en condición de no tener pobreza, ¿no? O sea, no pobre, no vulnerable. Y veíamos que la inflación nos veía, digamos, a nosotros relativamente como iguales, ¿no? Entonces no había mayor diferencia, obviamente había otro tipo de desigualdades, claro, pero la inflación no nos trataba de manera diferenciada cuando teníamos estabilidad monetaria. ¿Qué pasa ahora? Pero en el periodo después del 2021, que empieza este disparo de los precios, sí se ha generado una brecha que desfavorece a los más pobres. Y esto se da porque las personas en condición de pobreza destinan una mayor proporción de lo que tienen a alimentarse, porque es una necesidad básica.
¿no? Y aquí vemos quizás una brecha que nos parece pequeña, ¿no? Estamos diciendo 9% de inflación que enfrenta a una persona en condición de pobreza versus 7.86 alguien que no lo es. Sin embargo, Santiago, creo que es bien importante, un resultado que se obtuvo en estos cálculos es que, por ejemplo, en enero, que estuvimos después durante las protestas y todo esto, que también hubo falta de acceso a algunos mercados, en Cusco, en el departamento de Cusco, la diferencia entre esos dos era de 17 puntos porcentuales. Wow, o sea, si una persona no pobre y no vulnerable enfrentaba una inflación de 12%, un cusqueño promedio enfrentaba una inflación de 16%, un cusqueño en pobreza extrema era de 29%. Una brecha muy grande. Favorece a los más pobres. Hablemos de crecimiento económico. Agárrense un poquito, si nos están viendo. Estas cifras son dolorosas. Alarmantes, dolorosas. Empecemos por dame una noticia buena ahí en el arranque, minería. Bueno, pero es una noticia más o menos buena. Ahora vamos a verlo, ¿no? Lamentablemente no podemos combatir la pobreza y todo esto que estamos hablando si no hay los recursos, si no hay el empleo, si no hay inversión y empleo para que todos salgamos adelante, pues no caminamos. Y ahora entonces las cifras de producción que han salido recientemente son bien alarmantes. En su conjunto la economía ha caído 1.43% en mayo. Pero a ver, si lo vemos por sectores, ya la minería, hidrocarburos ha sido como nuestro factor amortiguador. Ha hecho que no caigamos tanto como podríamos haber caído, porque la producción minera ha venido aumentando, dado que está operando el proyecto Quellaveco. Correcto. Pero este también es un efecto transitorio, porque cuando ya haya pasado un año de operación del proyecto Quellaveco, ya el crecimiento no va a ser tan elevado. Así que hay que tener eso en cuenta. Ojo con la pesca, mira. La pesca, sí, cayó en 70%. Es altísimo. Bueno, sabemos que detrás de esto están los factores climáticos. Calentamiento del mar. El calentamiento del mar. Mucho cuidado con el cambio climático en general. Tenemos que tomárnoslo mucho más en serio. Y bueno, ahora se nos viene el niño. Manufactura y construcción. Manufactura y construcción. Manufactura está influenciada sobre todo por el tema de la pesca, porque ahí están contados el tema de la elaboración de aceite de pescado y harina de pescado. Sector industrial. Hay un arrastre de la caída del sector pesca al sector manufactura. Construcción. ¿No? Construcción no es que la gente pues no está invirtiendo en lo que normalmente trata de ser, no sé, un pisito más. Esto no está ocurriendo en este momento. Compra de cemento, ¿no? Aparentemente también se mide con el tema de la construcción, ¿no? Y el agro, como sabemos, bueno, el agro ha tenido una serie de choques, ¿no? Tenemos desde el pésimo manejo de la crisis de los fertilizantes el año pasado, las sequías, las lluvias, ahora viene el fenómeno del Niño. Tremendo. Entonces, pues sí, o sea, todavía, por supuesto que podemos levantarnos, pero tenemos que impulsar la inversión privada. Poca producción, el tema de los fertilizantes. El agro creo que ha sido un tema muy complejo para un gran sector del país, Pao. Pero bueno, un pantallazo económico. Gracias, Paola del Carpio. Se suma Alicia. Me sumo rapidito porque realmente interesante la información que nos traías, Pao. Pero vamos a hacer una pausa.